Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el capítulo 15 del libro de Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, que trata sobre el tercer mundo y la revolución. Bueno, pues en primer término Hobsbawm habla o se refiere a la revolución y en particular a las diferencias que había entre el primero y el tercer mundo, la cual estribaba en que en el tercer mundo la revolución formaba una zona mundial en donde la revolución era realizada, inminente o posible. Es decir, había en el tercer mundo, durante la segunda mitad del siglo XX, particularmente en la década de los años 70, después de la revolución cubana, y de la revolución mexicana, que también tuvo una influencia muy grande, pero particularmente después de la revolución cubana, que es la época en la que nos estamos refiriendo, una idea de que la revolución, o si bien se estaba realizando, se realizaba, se tenía que llevar a cabo y que era posible hacerlo, ¿no? En América Latina, pues Cuba, ¿no? La revolución cubana pues fue, digamos, el epicentro del ejemplo para las revoluciones o para los intentos revolucionarios en el resto de América Latina y en algunas otras partes del mundo. Pero pues es un tema muy peculiar porque la revolución cubana en un principio no era de tendencia comunista. Se viró hacia el comunismo y se alió con la Unión Soviética durante la Guerra Fría debido al rechazo y al anticomunismo de los Estados Unidos, ¿no? Primero el rechazo de los Estados Unidos de apoyar a los revolucionarios cubanos y en segundo lugar pues, al anticomunismo. ¿Sí? Entonces la revolución cubana vira hacia el comunismo debido a este rechazo de los Estados Unidos. En América Latina, entonces, se empieza a dar un proceso de revolucionario, de guerra de guerrillas, que tomó el ejemplo de la Revolución Cubana, las cuales eran integradas por jóvenes entusiastas e intelectuales de clase media. Además, había guerrillas urbanas, también de clase media, un ejemplo de ellos es en Argentina, los montoneros, pero también en Brasil y en Uruguay, bueno, los expresidentes de Brasil, Dilma, y de Uruguay, Pepe Mujica, pues eran si no miembros de guerrillas urbanas, sí de movimientos revolucionarios al interior de sus países frente a las dictaduras. Y bueno, en el mundo también los jóvenes, a diferencia este sí es un caso muy particular, porque en los jóvenes había un espíritu revolucionario generalizado alrededor del mundo, en los años 68 y 69. Y estos estaban, digamos, focalizados en las universidades, que, pues bueno, esos jóvenes eran pues, fácilmente movilizables porque estaban en las universidades estaban en las capitales, muchos de ellos, disponían de mucho tiempo libre, y pues eran hijos de clase media, ¿no? Y eran, digamos, la base del reclutamiento de las élites, y entonces tenían la ventaja, digamos, entre comillas, de que pues gozaban de cierta tolerancia debido a que pues eran hijos de clase media y no era lo mismo atacar, como se demostró en México, el impacto que tuvo la matanza del 68, de Plaza de las Tres Culturas en el 68, pues lo tuvo porque eran hijos de clase media, ¿no? Porque hubo otros movimientos contra guerrillas como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez que no generaron ese impacto político, digamos, a nivel nacional, debido a que pues, no eran miembros de la clase media, ¿no? En México, bueno, pues el movimiento estudiantil de 1968, que ya lo hemos visto, pues cambió la manera de hacer política para siempre, ¿no? Y bueno, y esto se debió pues precisamente por el 2 de octubre, que es un tema que todavía tiene que ser reanalizado y revisto con otros ojos. Y bueno, lo que pasó aquí pues, es que se generaron mártires y eso hizo un cambio en la política brutal en México. Y pues señala Hobsbawm que en otros países pues cuidaban mucho eso, que no hubiera mártires justo para que el impacto político no fuera tan grande. Bueno, también sobre la Revolución Juvenil habla sobre las características que tenían el pensamiento revolucionario de los jóvenes de primer mundo, que contrastaba con los del tercer mundo, que sí veían la idea de derrocar a los gobiernos, de hacer una guerrilla y una revolución, que hicieron cambios fundamentales en la sociedad. En el primer mundo, si ustedes, por ejemplo, piensan en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam o en los Estados Unidos, pues no pretendían derrocar al gobierno o tomar el poder.
o sea, no era su objetivo, ¿no? Se volvieron políticamente activos, sí, pero lo que buscaban o sus movimientos se basaban en ese rechazo a lo que en sus sociedades representaban los valores de clase media y de sus padres, ¿no? El movimiento de los hippies en Estados Unidos pues es muy ejemplificativo de esto. O sea, no eran movimientos que buscaban derrocar al gobierno, o sea, no había una intención directa de derrocar al gobierno, era pues más bien de vivir su sexualidad, de experimentar, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los rubros en los que se reflejó el pensamiento revolucionario fue en la academia, ¿no? En los Estados Unidos, lo menciona Hobbes, bueno, empezaron a llegar, o la academia estadounidense empezó a recibir a muchísimos izquierdistas radicales, y en México, por ejemplo, después del 68, ya con Luis Echeverría, con la expansión que se da hacia la universidad, pues muchos de los jóvenes que participaron como líderes en el movimiento estudiantil o que fueron activos en el movimiento estudiantil, pues se integraron a la universidad, particularmente como profesores del nuevo bachillerato, del Colegio de Ciencias y Humanidades, de los SHs, que se crearon justo con Echeverría. Bueno, en lo que se refiere a las formas en las que la revolución se dio, pues eran, bueno, las guerras sucias, o sea, que eran las guerras que se peleaban contra las guerrillas urbanas, pero eran todas de carácter local, o sea, no había una vinculación internacional de los movimientos guerrilleros, muy probablemente debido a, bueno, muy probablemente, no, seguramente, o más bien debido a que, pues la Unión Soviética se comprometió a no expandir la revolución, ¿no? Está el caso, por ejemplo, pues del Che Guevara en Bolivia, donde murió. Pero bueno, ahí la revolución cubana lo abandonó, digamos, entre comillas. Bueno, el Che Guevara se fue a hacer la revolución allá, pero no contó con ningún respaldo del Partido Comunista Cubano, ¿no? Y bueno, en otros movimientos que también se dieron de carácter revolucionario, pues fue la teología de la liberación en Centroamérica, encabezada por los jesuitas, ¿no? Que fue un movimiento también políticamente muy importante en América Latina, ¿no? Bueno, en el resto del mundo, lo que empezó a suceder, bueno, lo que se dio en ese contexto fue, por ejemplo, una transición a la democracia después de la muerte de Franco en España. Se dio también la revolución del terciopelo en Portugal. En África empezó a haber un proceso de descolonización y por ende de revoluciones socialistas. También Cuba participó ahí en África en estas revoluciones. Y tal vez lo más importante que se dio en esta época fue en Asia, con la revolución iraní, que es la más significativa y la que ha perdurado hasta el momento, ¿no? La caída del Shah en Irán se dio en el año de 1979, pero a partir del 73, de la guerra del Yom Kippur, cuando los países miembros de la OPEP se dieron cuenta de que podían controlar el precio del petróleo, pues empezaron a enriquecerse, entre ellos Irán, ¿no? Entonces, gracias a esta riqueza, el Shah impulsó un programa de modernización e industrialización y además de rearme con el apoyo de Estados Unidos. Hubo una explosión demográfica en Teherán también, y además pues el Shah y la emperatriz provocaron una mejora en las condiciones de la situación de la mujer, lo cual provocó una reacción en el clero iraní. Y bueno, aquí explica Hobbes, bueno, esto es una parte muy interesante del texto porque explica cómo se dio el movimiento revolucionario en Irán y señala que el estallido se dio gracias a la existencia de un clero islámico organizado y políticamente activo que ocupaba una posición pública sin parangón en ningún otro lugar del mundo musulmán. Entonces fue este clero junto con los artesanos del bazar que movilizaron a las plebes urbanas que crecieron durante los 70s, gracias a este proyecto de urbanización, de modernización, industrialización del Shah, y empezaron a oponerse al gobierno. El líder, el ayatollah Ruhollah Khomeini, señala, Hobbes lo describe como un anciano ilustre y vengativo que se exilió a principios de los 70 y empezó a predicar a favor de una forma de gobierno totalmente islámica, ¿no? Entonces, bueno, la revolución iraní triunfa y en el 79, el 16 de enero, el Shah parte hacia el exilio. Esta es, digamos, la revolución más importante de esta segunda mitad del siglo XX y que se da en Asia, ¿no? Y bueno, finalmente Hobsbawm señala que algunas de las características, bueno, un par de características
que se dieron de las revoluciones o de los movimientos sociales a gran escala a finales del siglo XX. Y bueno, señala que pues, hubo una atrofia de la tradición revolucionaria establecida, es decir, las formas de hacer revolución que se dieron en los 70s, en los 60s, empezaron a ser ya no funcionales, ¿no? Entonces, lo que se dio ahora ya no eran guerras de guerrillas, sino el despertar de las masas, lo que llama el voto de los pies, lo que señala Hobsbawm como el voto de los pies. Pues bueno, jóvenes, esto es lo que a grandes rasgos señala el capítulo 15 del libro de Hobsbawm. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda, comentario, queja o sugerencia pueden enviarme un correo o escribirme un comentario. Espero que estén muy bien y hasta la próxima.